Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Si nosotros queremos poner un curso en Flip Learning, tenemos que comenzar con la creación de material semilla. Este material semilla es el primer material que me va a permitir a mí darle a los estudiantes lo que quiero que ellos consulten en su casa. ¿Sí? Podemos ver la gráfica que está dividido en dos secciones, un color claro y un color oscuro. La parte principal o la porción más grande es lo que se tiene que hacer en casa. Entonces, la creación del material semilla es antes de que inicie el proceso de aprendizaje del estudiante. Posteriormente, una vez que tenemos ese material semilla, entonces el estudiante consulta por primera vez textos, presentaciones, videos, audios, etcétera. Pero aquí algo muy importante es que ese video tiene que estar o ese material tiene que estar diseñado para que el estudiante lo entienda. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más seguro es que alguno de ustedes diga, ay, es que yo ya uso el Flip Learning desde hace mucho y sin querer, porque yo primero les dejo a mis alumnos que lean algo, o yo les dejo a mis alumnos que vean un video, ¿sí? Pero esos videos y ese material no está pensado para que sustituya lo que el profesor decía en clase. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros le dejamos leer un texto a nuestros alumnos, seamos sinceros, ¿qué porcentaje de los alumnos les gusta leer? Lo que le dejamos al alumno para que vea en casa, para que lo lea en casa, es lo que va a sustituir a lo que el profesor hacía en el salón de clase. Por lo tanto, tenemos que preparar ese texto. Queramos o no, los estudiantes no saben leer. Entonces, hay que digerirles ese conocimiento. ¿Sí? Vamos a darles un primer empujón. Si nosotros le dejamos un texto complejo, a los dos párrafos ya no le va a poner atención, no lo va a leer, lo va a botar y entonces no va a aprender lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que preparar ese material para que esté digerible y esté digerida ya la información para el alumno. Posteriormente, después de que el alumno ya hizo ese primer contacto, ese primer conocimiento, adquirió ese primer conocimiento, entonces debemos de generar actividades para que el alumno compruebe que en verdad entendió lo que leyó o entendió lo que vio o entendió lo que escuchó. ¿Sí? Se generan actividades específicamente para ese fin. Posteriormente hacemos un examen de control, una autoevaluación. ¿Y esto para qué? Aquí esto es opcional. Se puede no dejar ese control, pero yo sí lo recomiendo porque a final de cuentas le estamos dando una responsabilidad al estudiante que antes no tenía o que no estaba acostumbrado a hacer, en donde él va a adquirir el conocimiento por sí solo desde un inicio. ¿Sí? Entonces una manera de, vamos a decirlo así, de presionarlo es generando un examen rápido. ¿Sí? Entonces el estudiante entra a un sitio y empieza a contestar preguntas en donde nosotros podamos identificar y el alumno sobre todo puede identificar si entendió lo que nosotros quisimos transmitir en ese material. Después de que ya hacen este examen de control que también nos ayuda para presionar al estudiante de que la única manera de poder hacer ese examen de control es haciendo las actividades y que la única manera de poder hacer las actividades es viendo el material que se le dejó, esto es para asegurarnos de que cuando llega a clase en verdad hizo estos tres pasos previos. ¿Sí? Entonces el examen de control sí es una manera de meter presión. Posiblemente ya cuando vayamos avanzando en el curso o que el estudiante ya empezó a entender que es parte de su responsabilidad entender antes de llegar al salón de clase, pues ya podemos quitar paulatinamente el examen de control. O bien seguir haciendo exámenes, pero de manera que sirva de retroalimentación. A lo mejor bajar el porcentaje y que el estudiante al llegar a ese autocontrol no vaya por una calificación, sino vaya para ver qué fue lo que aprendió del tema. Ya una vez que ya llegamos a la clase, entonces hacemos actividades, todavía más actividades, pero yo le llamo actividades de conocimiento incremental. Y esto es muy interesante. ¿Cómo diseñar actividades para que si el estudiante en casa aprendió más bien el tema A, ¿cómo le hago para que el tema B
solito lo aprenda con una actividad que yo le voy a dejar en el salón de clase. Esa actividad, conforme la va desarrollando y que me va a ayudar a comprobar de que en verdad hizo lo que tenía que hacer en casa, además le está enseñando ya el nuevo tema, ¿sí? Entonces, a eso es lo que le llamo actividades de conocimiento incremental. Se hacen actividades en el salón de clase y el profesor completamente se convierte en un guía. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imagínense que ustedes van a dar un curso bueno, en mi caso de Word, ¿sí? Y cualquiera puede dar, bueno, cualquiera que tenga conocimientos de Word, pudiera dar ese tema, ¿sí? Con todo respeto, existen personas que son técnicos en computación, que tienen una licenciatura, una ingeniería en computación, que tienen maestría y que tienen doctorado, ¿sí? Cualquiera puede dar el curso de Word, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a ser diferente entre alguien que no tiene tanto expertise que alguien que lo domina completamente y que conoce las entrañas, las venas de ese tema en especial? Aquí es donde la experiencia del profesor en verdad sale a relucir, en donde el conocimiento a lo largo de los años del profesor, tanto de estudio como de llevarlo a práctica, es el valor agregado que se le entrega al estudiante. Entonces, el estudiante empieza a hacer las actividades, puede ser en equipo, es muy recomendable, o las puede hacer individual, y solamente en sus dudas levanta la mano y nosotros vamos y los asistimos, tratando de darles nuestra experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años. Si nos vamos a una clase tradicional, una clase normal, donde el profesor apenas está entregando el tema por primera vez al estudiante, pues prácticamente no habría mucha diferencia entre un profesor u otro, o entre un profesor y un libro. Entonces, aquí es donde la experiencia del profesor es donde en verdad se empieza a notar, y en donde el alumno puede decir, ah, este profesor sí me está dando un valor agregado que cualquier otro profesor, o incluso que cualquier otra escuela, ¿sí? Entonces, son actividades que se hacen en clase, y después, al terminar la sesión, antes de, se hace otro examen de control, igual también es recomendado, y esto nos va a ayudar también a nosotros monitorear de manera constante y mientras se hace el proceso del flip learning, para ver qué tanto están aprendiendo los estudiantes. Y por último viene el módulo que es la generación de nuevo material de flip learning, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? El estudiante va a generar material que va a poder ser sustituido, o más bien que va a sustituir al material semilla que nosotros diseñamos originalmente o al inicio del curso, ¿sí? Y entonces esto hace que sea más dinámico el curso, y que a lo largo de los semestres o las generaciones, para un solo tema, podamos nosotros tener diferentes explicaciones de diferentes maneras, y en donde, dependiendo de las características del grupo, es la manera en cómo nosotros, es el material que nosotros vamos a seleccionar. Aquí una estrategia muy fácil puede ser dejarle al estudiante qué tema le costó más trabajo aprender, o qué tema no le gustó cómo fue explicado por el profesor, para que ese tema entonces lo pueda explicar él como le hubiera gustado que estuviera explicado, para ser depositado en alguna plataforma y que el estudiante pueda acceder a este material, ¿sí? Entonces estos son los 7 pasos. No hay un porcentaje que defina, debe de ser un 75 y un 25%, no, puede ser incluso mitad y mitad, ¿no? Aquí depende mucho de las características de la materia, y principalmente de los tiempos que se cuenten entre clase y clase, ¿sí? Hay clases que son diarias, hay clases que son cada tercer día, hay clases que son semanales, entonces eso depende, no hay ninguna regla. Sin embargo, la gráfica creo que sí explica de una manera muy clara más o menos qué es lo que se busca con el ciclo del flip learning, ¿sí? Entonces, ¿tienen dudas? Bueno, pues si tienen dudas, pues no sé, porque pues no los puedo escuchar.